Bueno, hoy que es nuestro capítulo 21 de nuestro ciclo de encuentros con Eva, que el ciclo le llamamos las incongruencias de la crianza y la educación. Y el tema de hoy nació a raíz de un pedido de una amiga de Eva. Mari propuso algo así como las emociones, los pensamientos, las acciones y haciendo un ping pong con Eva de qué opinábamos del tema de cómo llamarles, surgió este siento, luego existo, que tuve también una pequeña luz que me dio Eva cuando estaba haciendo el texto para Instagram e invitarles a este live. Yo puse algo que decía, se olvidaron de enseñarnos lo más importante en el colegio, ¿sí? Las emociones. Y Eva me dijo algo que no había pensado nunca, que nadie nos tiene que enseñar las emociones. Y es lógico. O sea, realmente las emociones vienen inherentes al ser humano. Todos tenemos emociones, sentimos emociones y justamente el programarnos para pensar tanto hace que anulemos las emociones o incluso a veces anestesiamos, como ya hablamos muchas veces, anestesiamos, reprimimos, anulamos, invalidamos. Entonces las pobres emociones son sacudidas en la educación, ya sea anulándolas, reprimiéndolas. Y me gustó mucho eso y Eva después corrigió esa parte y puso, esta programación nos aleja de lo más importante, que son las emociones, los sentimientos, que son el GPS que nos indican el camino. Entonces, me gustaría que Eva profundice en esto que había comentado para darnos más luz todavía. Claro, la única manera que consigues que alguien haga algo que no quiere hacer es anulando su sentir. La mayoría de los seres humanos, si sienten, jamás harían nada en contra suyo, jamás. Jamás se faltarían al respeto, jamás faltarían al respeto a otros, o en el caso de hacerlo, cuando lo sintieran, enseguida pasaríamos a el nivel de comunicarnos, de pedir perdón a alguien, de transformar, de rectificar, de lo que significa una vida, lo que debería de ser la vida normal. En Sí, cambio, cuando lo que se hace es potenciar el pensamiento lo que hace es anular esa parte nuestra. Y no solamente se hace en los colegios, es decir, a los niños para anular sus emociones hacen cosas tan asombrosas como mientras está llorando pedirle que despistarlo, ¿no? Decirle mira al pajarito o darle algo, despistarlo, ¿no? Cambiarle la pista distraerle, sí, para que no cambiarle la si- pista. para que no sientan que muchas veces tiene que ver con lo que ocurre cuando el adulto, o sea, lo que siente el adulto cuando el niño siente. Entonces, hay una normalización para alejarnos de las emociones y ellas son nuestra guía. Es decir, lo que nos lleva a solo llegar al mundo a comer es una emoción. Tú dejas al niño sin el pecho de su madre cuando sale y espérate a ver qué pasa, porque Sí. va a estar pidiendo eso. Lo que nos lleva a hacer lo que realmente nos gusta es una emoción, lo que nos lleva a pedir cosas son emociones y todo eso es natural, no nos lo tiene que enseñar nadie. Entonces, yo creo que ya le hemos dado una vuelta tan grande hemos dado tanto por buena la educación o la llamada educación, mal llamada, en mi opinión, que ahora se está diciendo que en los colegios se debería enseñar educación emocional y está bien, pero queremos partir de la base de que se ha No de hace enseñar falta. educación emocional porque se ha ocultado primero. Entonces, una opción que tenemos es darnos cuenta de esto, empezar a sentir que es un caminazo, porque cuando llevas reprimiendo las emociones durante muchos años, una de las primeras cosas que te encuentras es la cantidad de cosas que has hecho en contra de tu sentir y muchas veces no es agradable darse cuenta.
sí, Y empezar a hacer eso también es una manera de empezar a limpiar muchos de los patrones que utilizamos para seguir haciendo algo que no queremos hacer. Por tanto, es un camino, volver a sentir es un camino de existencia, de ahí la famosa, el título que salió de Siento, luego existo, porque es un camino, amiga. Es decir, sentir no es, cuando empiezas a sentir y te das cuenta de lo que está haciendo la humanidad en general, ¿sí? Empezamos por nosotras y luego nos damos cuenta de lo que se hace a nivel familiar, de la cantidad de manipulación que hay y de cómo hemos conseguido que solamente pensando se hagan cosas aberrantes a otro ser humano, que de otra manera no se harían. Si tú, si tú miras a un niño a los ojos, no puedes gritarle. Es cierto, es verdad. imposible. Cuando digo mirar a los ojos, lo digo porque es una de las maneras de sentir a otro ser humano más fuertes que hay. Si no miras y no conectas con el alma de ese ser humano, puedes hacer un montón de cosas en contra de tu voluntad. Entonces, sentir es un gran reto, yo diría. Sí, y no solamente a seres humanos, sino también animales. El daño que se le hace a los animales porque no estamos sintiendo también es horroroso. Eva, y entonces yo estuve pensando mucho desde que me dijiste eso ayer, eh, estuve pensando tanto, no solamente en la educación del colegio, sino también de la casa. Lo ideal sería dar lugar a las emociones, permitir las emociones, aceptar, validar la emoción que surja, porque la emoción surge. Y más todavía surgen en los niños. Creo que los adultos a veces ya estamos tan anestesiados que ni siquiera surgen. O sea, a veces ni sentimos, ni le podemos poner un nombre a lo que sea que nos esté pasando, solamente eh, sentimos una incomodidad, pero no sabemos de dónde viene. Pero el niño tiene a flor de piel las emociones. Es una oportunidad hermosa la de empezar ahí, a respetar sus emociones, a darle el espacio, a generar un entorno de confianza, de amor, de respeto, para que surjan las emociones y que el niño las pueda vivir de manera natural, como debería de ser. Y el colegio ni hablar. O sea, ya sabemos que es como un, no sé ni cómo llamarle a ese lugar, una fábrica ¿cómo se llama eso que se hace en... ¿Churros? No, Porque por el gesto aquí se hacen así, churros. no, tipo esa máquina que saca todo igual, todo igual, todo igual. Las Eh, fotocopiadoras. sí, también, también. Ya me va a venir en algún momento. Pero es como un lugar donde reproducen personas con las mismas características que hacen lo mismo que... Y cuando terminas el colegio estás casi, casi que desconectado de esa brújula y de ese GPS interior que es tan valioso y que nos da tantas señales. Y funciona. Porque cuando sales de ahí eres capaz de encontrar un trabajo, que ya sabemos qué significa la palabra, lo hemos dicho varias veces, en el Sí, que el único objetivo sea vender a toda costa y te puedas poner a trabajar en un edificio donde entran no, entran clientes y te importa un bledo lo que esté sintiendo el cliente o lo que le ocurra, mientras solo tú, vender tu producto. así de fácil. Y no te das ni cuenta, ¿eh? Porque mi pasado, mi vida pasada, como la llamo, fue de vendedora. Y, y aunque yo recuerdo momentos en mi mundo de vendedora en el que me daba cuenta de que yo no quería vender eso a alguien y me daba cuenta. Y todo el montaje que hay detrás de eso, sí, el conseguir muchas... Mira que muchas de las formas de obtener dinero en el mundo de las ventas es a base de comisiones. Claro. Entonces, hay un momento en el que necesitas anular, si estás suficientemente inconsciente, seguir anulando el sentir que va llamando a la puerta porque ese no, Claro, de ese sí. no nos escapamos. Y, 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 bueno, en mi caso concreto, pues al final uno se da cuenta de que está
se está convirtiendo en una cretina a la hora de, de trabajar, ¿no? Porque da igual eh, lo que esté, el efecto que tenga eso, ¿no? Contra más vendas, mejor. Esa es la idea. Y eso pasa mucho en el mundo de en el mundo de la banca, por ejemplo, ¿no? Aquí Sí, en España ocurrió durante, bueno, y sigue ocurriendo, ¿eh? Estafas grandes porque quien lo vendía aparentemente no lo sabía, pero quien decía el producto que se tenía que vender era una estafa y tal como entraban, sobre todo la gente mayor, a los bancos les vendían cosas que luego los han llevado a la ruina, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer algo que realmente perjudica a otro ser humano si sientes? No puedes hacerlo. ¿Sí? Y yo tengo un amigo que está jubilado ya y que trabajaba en un banco y era director de banco y cuando me dijo que era director de banco le dije, ¿cómo puedes estar tan bien tú? ¿No? Porque yo, ya sabes que voy un poco directa en esas cosas y pues que si estabas dirigiendo una de las entidades más corruptas que existen en la sociedad actual, que vuestro objetivo es vender lo que sea y cobrar intereses y hipotecar a la gente y esas cosas, y la verdad que él está muy bien en general. Y me extrañaba, le pregunté, porque la mayoría de seres humanos que se pasan la vida haciendo eso, cuando se jubilan, normalmente tienen enfermedades y tienen efectos que vienen obviamente de la causa de haber estado durante mucho tiempo haciendo eh, daño, se den cuenta o no, a otro ser humano. Y es la ley, ¿no? De la causa y el efecto, o el karma, o llámale como la regla de oro, llámale como quieras. Y este hombre me dijo, mira, yo, siendo director, tuve la opción, entonces también me abrió como una nueva perspectiva. Tuve la opción de decidir si hacía algo o no. Entonces yo jamás hice nada que pudiera perjudicar a otro. Y claro, a mí me parecía extraño como director de banco, porque para mí es, pues si eres director de banco, haces eso o haces eso, ¿sabes? Y claro. él me dijo, no, hay muchas maneras de no hacer eso, porque nosotros también damos un servicio y cuando tú das toda la información como es, realmente la otra persona puede elegir. Y obviamente todo lo que eran fraudes, si yo lo sabía, no lo hacía. Y digo, ¿y no te echaron? ¿No? Porque yo ahí con mi mentalidad de, ¿y no te echaron? Y dice, no, no, no me echaron. Él probablemente tenga mucho que ver con esto, es decir, cuando realmente haces las cosas desde el sentir, las haces con la congruencia, Sí, como el título de las charlas, lo haces con la congruencia que te caracteriza como ser humano, pues tus resultados son beneficiosos para ti y para los demás. sí, para todos. Y eso que decís, Eva, que me parece clave también de la congruencia, de que vaya de la mano mi sentir, mi pensar y mi actuar. Porque ahí yo creo que es donde a veces hay conflictos que le hacemos daño a otro o a nosotros mismos. Cuando estamos sintiendo algo, pero hacemos otra cosa y pensamos a lo mejor, o sea, todo en puntas diferentes. Y obviamente que en algún momento el cuerpo se manifiesta de alguna manera, mostrándole, gritando las incongruencias que estamos viviendo. Y generalmente es no sé si estás de acuerdo conmigo ahí, creo que es un proceso inconsciente cuando estamos viviendo en esa incongruencia. Hasta Sí, que nos damos cuenta, y es muy difícil elegir hacer daño conscientemente. sí, Puede suceder sí. también, pero Sí, sí, si sientes es muy difícil. Querrías tener una psicopatía, querrías ser un psicópata, querrías tener algún problema mental grave. En general, efectivamente es así. Y lo interesante de empezar a darnos cuenta de esto es que todo funciona mejor si lo hacemos así. Pero incluso nuestros propios resultados. Es decir, es una forma en realidad de recuperar nuestro poder y de darnos cuenta de que actuando desde nuestra esencia y desde nuestro sentir, solamente vamos a poder tener efectos que son congruentes con esa decisión, claro, aunque todo el sistema nos diga que no, ¿sí? Aunque todo el sistema nos diga que lo importante, ¿no? Es el trabajo y que hay que conseguir eso. Y mira, siempre yo tengo varios momentos.
que les llamo mis puntos de inflexión, varios momentos de mi existencia que me hicieron reflexionar sobre cosas muy importantes. Y una de ellas, sobre todo en el mundo de las ventas, fue saber que lo que se llaman los medicamentos, creo que se llaman generales o algo así, es decir, lo que te puedes comprar, vas y te lo compras en una farmacia. em, Gratuitos, libres, n- no son libres. gratuitos, solo que no necesitas una receta, Claro, digamos, libres ¿vale? de venta Sí, libre. sí, los que anuncian por la tele que tú puedes decidir, me pasa esto, pues como me lo han vendido, pues voy y lo compro y no necesito nada, ¿vale? Sí. Eh, el origen de ese tipo de drogas, el origen se dio en una conferencia de un laboratorio muy conocido que tuvieron la idea y dijeron, estaban en crisis, ya sé que parece raro porque hace muchos años que los laboratorios no están en crisis, porque ganan miles y miles y miles de millones. Dijeron, el director de ese laboratorio dijo, el futuro de nuestra empresa está salvada, hemos creado medicamentos para gente sana. Y para mí fue una de las, ¿no? Por eso le llamo un punto de inflexión, fue algo que me llamó mucho la atención, porque desde el punto de vista cuando estás dentro, te puedes quedar solamente con el futuro de la empresa está salvada. Es decir, parece un acto de qué bien que vamos a poder seguir aquí, qué bien que vamos a poder seguir generando dinero. Y la importancia está en hemos creado medicamentos para gente sana. Y no sé cuánto tiempo debe hacer de esta conferencia, bastante, porque hace mucho tiempo que existen este tipo de drogas. Hoy en día tú puedes estar me lo contaba una vez una chica, de estar en su oficina y decir, uy, me duele la cabeza y salirle 4 compañeros con 4 cajas de tómate esto. ¿Sí? Es decir, ya llega un momento que se mete tanto en la programación que se normalizan cosas que no son normales y que se han creado en un momento con una intención dañina. Porque si tú creas un medicamento para alguien sano y lo dices así, además, estás haciendo algo que va en contra del sentido común, que solamente va a favor de ganar dinero. Y hoy en día, que fue una de las cosas que este punto de inflexión me llevó a hacer esta revelación me llevó a hacer muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, darme cuenta, que creo que lo nombramos una vez en algún capítulo, que en mi cocina, del primer apartamento que yo tuve, había un cajón con medicamentos. Porque en casa de mi madre había un cajón con medicamentos y porque en casa de mi abuela, ahí ya empezamos debe ser por ahí más o menos el origen. Sí. Y yo, ¿por qué voy a tener una caja de medicamentos si estoy sana? Pues porque existe una programación que nos ha separado del sentir, en el que nos han metido un programa que dice que tú, aunque estés sana, es decir, aunque tu sistema te esté diciendo, ojo, tienes dolor de cabeza, mira a ver qué está pasando en tu vida, en lugar de mira qué está pasando en tu vida, pues tienes una solución mágica que te va a eliminar ese síntoma y tú vas a seguir así, sin sentir, porque lo que hacen estas drogas es impedirte sentir, básicamente. O sea que en esta normalización hemos llegado a extremos como este, en el que muchos seres humanos que estén escuchando esto dirán, pero sí, es lo más normal, ¿no? Como decía uno, ¿para qué voy a sufrir si tengo una manera de no sufrir, ¿no? Y es como, bueno, pues quizá es un momento de plantearse por qué hay industrias ganando miles de millones gracias a vender medicamentos para gente sana, ¿no? Quizás es el momento. De hecho, creo que eh, respecto a la humanidad, este es el momento de darnos cuenta de esto. Este es el momento de darnos cuenta de que somos productos, que en realidad lo que hacemos es utilizar nuestro dinero en una propaganda que va en contra de nuestra salud en este caso, y por no seguir hablando de otros temas, que hay muchísimos. Cada columna fundamental de nuestra existencia, salud, dinero y amor, ahí hay negocios detrás que han utilizado eso y la manera en la que consiguen que hagamos eso es cortando el sentir. Claro.
Eva, y algo, no sé si es más grave, igual de grave, pero es que yo veo mucho por mi profesión, el tema de la medicación en los niños. La medicación en niños desatentos o hiperactivos, que ese para mí es un tema de terror, o sea, así como película de terror, ver cómo al niño que no encaja, porque es así, que no encaja con el sistema educativo, le medican para que encaje. Y, y los padres ven como una solución, o sea, te dicen, no, pero sí, le hace efecto y mejoró muchísimo en el colegio y ahora se queda quieto y a mí me parece una aberración, de verdad, o sea, se me estruja acá el corazón cada vez que escucho que hay niños que están siendo medicados para que la profesora no se estrese, porque ese finalmente es el objetivo, es que la profesora esté tranquila en su clase, que el niño esté sentado, callado, atendiendo, no sabe si está atendiendo o está dopado, pero está cumpliendo el efecto de encajar dentro de un sistema que quiere que todos se queden quietos y atiendan. O, ni siquiera, no sé si les importa que atiendan, que estén quietos y callados, Sí, y que no cuestionen, amiga, es la que clave. no cuestionen, sí. Esa es la clave. Por eso es un ejemplo más de que la potencia del ser humano como tal, como ser creativo, como ser que está en conexión con la verdad, como ser que respeta, que ama, básicamente, que comparte en lugar del resto de valores, esto es un ejemplo más de que esa esencia, esa llamada que se ha castrado durante muchos años, sigue estando. Porque la única razón por la que se toman medidas aberrantes con niños que, obviamente, como le dije una vez a uno que vino a visitarme al circuito y me dijo, es que a mi hijo le han diagnosticado un trastorno del déficit de atención y mi padre quiere que lo mediquemos y yo estoy ahí, estaba... Es importante también darnos cuenta de que hay muchas situaciones en la vida, porque está todo conectado, que sirven para que nosotras pues, pongamos luz a algo y pongamos límites respecto a quién hacemos caso con qué. Sí. Y me miró así y le dije, ¿ya, le has dado una moto? Porque me giré así y el niño estaba subido en mi moto. Entonces le dije, ¿le has dado una moto? Y se me quedó y me dice, no. ¿Le has dado una guitarra? ¿Una pelota? ¿Algo? ¿Hay algo en lo que él realmente ponga atención y dice, sí, sí, claro, no recuerdo ahora cuál fue el ejemplo? Y dijo, sí, sí, cuando está haciendo esto solamente hace eso. Entonces, tiene un trastorno de déficit de atención? ¿O realmente todavía se atreve a no hacer caso a lo que no quiere y hacer caso a lo que sí? Y este hombre concreto tuvo una transformación muy grande porque tuvo una conversación con su padre, muy grande, que el padre era así de, como muy del patriarcado, ¿no? Como que era quien llevaba toda la familia y también económicamente y demás, que eso también suelen ser situaciones en las que lo complican todo, porque hace que, bueno, pues que hagas más caso a otros seres y también cómo estás educado, porque te han educado para hacer caso a tu padre, básicamente. Sí. Y eso le llevó no solamente a no medicar a su hijo, sino a despertar él y separarse de... Estaba en un lugar que no quería y gracias a eso se separó de la familia a nivel de negocios y demás y se encontró a él mismo. O sea Claro, que en realidad la llamada esa es tan fuerte que buscan todo tipo de mecanismos para conseguir suprimir la parte del sentir del ser humano. También a la vista está lo que está ocurriendo hoy en día, que es un perfecto ejemplo de cómo hacer que el ser humano no sienta, ¿sí? Es decir, todo lo que sea y llevar en tu cuerpo algo que no quieres llevar es una forma clarísima de anular tu sentir. Y
es muy fuerte la llamada. Por eso es importante darnos cuenta de que ya no es un, si con tu hijo tienes te han hecho un diagnóstico o lo que sea con este tipo de trastornos, que es curioso porque hay uno que es déficit de atención e hiperactividad. Que es que si en realidad miras un poco, dices, alguien no se da cuenta de que de que son oximorones, de que están jugando con las palabras, de que es propaganda. Eso teniendo en cuenta que hay documentos que quien acuñó el término, que fue un psiquiatra, hay documentos que él se arrepintió antes de, De morir. antes de morir diciendo, es que me salía más a cuenta medicar a los niños que tratar a los padres. Porque claro, él como profesional probablemente se dio cuenta de que allí había algo, de ahí todo lo que nos ocurre. Cuando empezamos a sentirlo podemos sentir clarísimamente y dijo, era mejor y obviamente es un negocio que mueve miles de millones una vez más. Claro. Y todo eso solamente se puede hacer anulando y me parece que no se puede anular. Me da la sensación de que por mucho que consigas idiotizar a alguien a base de drogas, hay una llamada más fuerte y esa llamada es la que queremos ver en conjunto, ver que lo que nos puede ocurrir con alguien más pequeño de la familia puede ser una oportunidad para nosotras para ver que tal vez nosotras estamos en el mismo, estamos exactamente haciendo lo mismo, ¿sí? Y ahí es cuando puedes transformar, porque es una llamada muy fuerte esa. Sí, y si te resuena es por algo, porque hay algo ahí para transformar y cambiar, si no, lo deja pasar. O sea, si a mí me dicen hoy, le tenés que medicar a tu hijo, le miro así, me doy la vuelta y me voy, o sea, pero cuando estás ahí que no te gusta, que te resuena, te da una incomodidad, es una señal de que es para mirar vos, como decías, ver vos hacia adentro y conectarte nomás contigo, nada más. Tan simple como eso, o sea, conectar con qué sentís con eso que te dicen. Y por qué la otra vez me decía una mamá de su hija que estaba desesperada porque su hija de 13 años hace lo que quiere. Y, y yo me quedé esperando más información. Y esa era todo. ¿Y qué te desespera de que haga lo que quiere? Y no puede ella a los 13 años hacer lo que quiere. ¿Por qué? ¿A quién le está perjudicando? ¿A quién le hace daño a alguien con lo que hace? No, 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 porque ella tiene que aprender que ella no puede hacer siempre lo que quiere. Y me resonó muchísimo esa frase de haber escuchado más que nada en mi colegio, de las profesoras o de la directora. No, vos haces lo que querés, o sea, hacer lo que querés es un delito para ir preso. Sí, así es. Y además es muy curioso porque si seguimos pensando en lugar de sintiendo, vamos a seguir traspasando la misma información una y otra vez sin ponerle Claro, luz. sí. Y, y el otro día me sorprendí con una amiga de una amiga, o sea, yo no la conozco tanto, y así aparentemente parece alguien así un poco hippie, así como muy fuera del sistema y demás, y empezó a defender al sistema en una parte. Y, y mi amiga, que tiene un niño pequeño, y se está planteando cómo, porque aquí en este país, para no escolarizar es todo un reto, porque Sí, acá antes, también. claro, alguien querría preguntarse por qué es obligatorio. Si algo es obligatorio, cuestiónate por qué es obligatorio. Es decir, ¿qué hace que haya una obligación de que los niños y las niñas vayan a los colegios? ¿Por qué es obligatorio? Porque hay un objetivo clarísimo para cuando salgan de allí, de domesticación. Entonces mi amiga se está planteando cómo hacerlo, está mirando opciones y esta chica dijo, bueno, pero es que, claro, necesita
necesitas meterlo en un colegio para que sepa lo que es la vida, ¿no? Con toda la connotación esa. Hay mucha gente que lo dice, amiga, eso. Y me para que encanta. sepa lo que no es la vida. Y me encantó porque mi amiga le dijo, sí, si quieres me lo llevo a un país en guerra, me lo llevo allí para que vea lo que es la vida. Es decir, ¿en qué momento hemos tenido una idea? Porque todo esto siempre se dice para lo dura que es la vida. Con esta chica es, no puede hacer lo que quiera porque se va a dar cuenta en la vida de que no puede hacer lo que quiera. Porque yo, que soy su madre, no hago lo que No quiero. hago lo que ¿Sí? quiero. Entonces, Tal hay cual. como, hay como una propaganda de, claro, es que necesitas saber lo que es la vida, necesitas saber lo que va a ser, que tenga un jefe, que no le dejen hacer, ¿no? En este caso le dejen hacer, y es absurdo. Y la respuesta de mi amiga me encantó porque fue como, claro, hay guerras y yo no llevo a mi hijo a ver guerras Claro. para que Sepa sepa lo que es la vida. cómo es una guerra y qué hacer en ella. ¿Sí? Entonces, en realidad, son todos fundamentos basados en la manipulación y en la corrupción. Y está claro que corrompen las almas, porque no hay un espacio en la tierra ahora mismo que no tenga un precio. No hay un espacio en la tierra donde exista realmente la libertad. No hay. Se los han cargado. A base de compras, a base de hipotecas, a base de monopolizar la comida, a base de destrozar a la pequeña empresa, al agricultor o al que tiene un campo y recoge algo y luego lo da y lo intercambia, ¿sí? Todo eso es la tierra está en un momento delicado en ese sentido. Sí. Y todo eso es causa de conseguir que no sintamos. Porque que la gran interferencia es el miedo. Si yo meto miedo antes del sentir, ya no puedo sentir. ¿Por qué? Porque siento miedo. Entonces, es la gran manipulación. Sí. Claro, entonces, como adultos, antes de poder sentir, necesitamos liberarnos de ese miedo o atrevernos a vivirlo igualmente. Y la manera Claro. en la que consigues, te voy a llevar a un internado, o sea, un miedo que te cagas cuando eres pequeña y piensas que te van a llevar a un internado. Voy a llamar a la policía para que se te lleve el hombre del saco. Aquí ahí está el nombre del saco. Sí, sí, acá también. El señor de Sí, la bolsa. claro, todo eso sin entrar en los cuentos, porque si entras en los cuentos ya alucinas, ¿no? Sí, Como los niños que van a- a conseguir caramelos acaban triturados y ese tipo de cosas. Entonces, hay miedo y miedo en medio. Entonces, yo estoy sintiendo algo, meten mi miedo en medio y se queda el miedo ahí clavado. Y cuando tú eres adulta, pues tienes el miedo clavado ahí y por eso estamos en un momento en el que está tan de moda el crecimiento personal y la autoayuda y demás, porque en realidad esto lo que hace es machacar la autoestima. claro, totalmente. Machacar a la persona, al ser humano. El miedo y la culpa también es una emoción que se mete mucho en el medio para evitar que hagas algo que, que querés o que sentís que tenés ganas de hacer. Justamente la semana pasada estaba charlando con un adolescente que está estudiando, está en segundo año de una carrera y, y se dio cuenta que no le gusta, que no, pero que siempre desde niño le hablaban de que él iba a estudiar eso. Es como que le fueron programando inconscientemente para que estudie eso y él ni siquiera se puso a pensar, terminó el colegio y se inscribió a esa carrera. Y hoy recién como que está abriendo los ojos y está diciendo, espera un poco, ¿por qué a mí me gusta esto? ¿Quién me dijo? ¿De dónde salió? Y finalmente dimos con que él no le quería fallar a su papá. O sea, sentía culpa de salir de esa carrera
porque el papá había puesto todas sus esperanzas e ilusiones, estaba feliz, le contaba a todo el mundo que su hijo estaba estudiando esto, que le iba a ayudar después en la empresa que tenían. Entonces él estaba tan rodeado y cargado de culpa. Me dijo, si yo dejo esto, yo no sé cómo mi papá va a reaccionar, yo no sé cómo, no sé si sigo y bueno, finalmente eh, va a dejar y está buscando la manera, se está tratando de hacer de valentía para decirle al papá, por miedo y culpa, las dos emociones Claro, que no le estaban. Sí, y tiene un origen, porque si lo pensamos, porque vamos a utilizar, Mari decía, ¿no? Entre el pensar y el sentir. ¿Cómo consigues eh, no pensar? No puedes. Es decir, el pensamiento es una herramienta que puedes utilizar. Igual claro, que las manos las utilizas para escribir o para comunicarte o para pintar o para lo que sea, las utilizas, no las utilizas para darte hostias a ti misma, aunque eso se ve en los colegios alguna vez, yo lo he visto. Eh, Utilizas las manos como herramientas, utilizas los pies como herramientas, utilizas los ojos como herramientas, utilizas la mente como herramienta. ¿Sí? Es decir, no se trata de no dejar de pensar y ponerme en medio de no sé dónde a meditar, que también estás pensando claro, la mayoría de veces. Se trata de utilizar el pensamiento. Entonces, un ser adulto que utiliza el pensamiento le costará más o le costará menos y se sentará delante de su padre y le dirá, papá, yo no soy la fuente de tu felicidad. Es decir, si tú quieres ser feliz, pues sé feliz, apáñate con lo que sea. Yo tengo una vida y no la voy a dedicar a hacerte feliz a ti. ¿Sí? Es decir, un ser adulto. ¿Qué ocurre ahí? Que no es una cuestión de que tengo miedo y me siento culpable si no cumplo las expectativas de mi padre. Es que originalmente se filtró un miedo en su sentir, cuando era más pequeño todavía, y asoció su seguridad con contentar a su padre. sí, Su propia seguridad. Entonces, ahora que tiene un lío, porque es normal, al final acabamos teniendo un lío, cree que está haciendo algo para no... eh, hay una palabra que lo dice, ¿eh? Para no defraudar a su padre, y no. Si profundiza, que es importante que profundicemos, sí, lo que le ocurre es que su propia seguridad está ligada a algo infantil todavía. Y si pensamos en eso, nos daremos cuenta, despertaremos el sentir y nos sentaremos delante, en este caso, de nuestro padre y le diremos, papá, apáñate tú con tu felicidad porque yo voy a hacer mi vida y si no me quieres, ya soy adulto para poder apañarme si no me quieres. Cuando tenía 3 años no tenía más narices que tú me quisieras porque si no me moría. Ahora ya no. ¿Sí? claro, Entonces puede costar más o costar menos. Yo no digo que sea una cosa fácil. Yo lo he sí, 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 hecho y para mí no lo fue. Eh, y es importante que nos demos cuenta de qué hay ahí profundamente, es decir, qué hace que sigamos utilizando la mente como la excusa para hacer lo que no queremos hacer, qué es lo que hace eso realmente. Y como somos seres inteligentes, en realidad, hay una base fundamental, clarísima, que tiene que ver con la supervivencia. Y que al no haberle puesto luz simplemente, seguimos con el mismo patrón de supervivencia. Creemos que nos vamos a morir si mamá no nos quiere. Y tenemos 50 años. sí, cierto. Entonces, hay un momento en el que ya el sentir adulto de hacer de tu vida lo que quieras y lo que sientas pasa por cortar muchas de esas inseguridades infantiles. Claro, sí, Y bueno, la pregunta del millón casi siempre es, bueno, ¿y tu entorno cómo se modificó cuando empezaste? Pues mucho, pues mucho. Y la mayoría de seres que decidimos cortar con eso, tenemos muchas consecuencias a nivel familiar, porque la mayoría de las familias están basadas en eso. La mayoría del amor está condicionado por cómo te comportas, por lo que haces, por el éxito que tienes, por cuán orgulloso está alguien de ti.
madre mía, no me extraña que estemos como estamos. Claro. Si decides la mente, utilizarla y pensar en este caso, puedes utilizarla para esa profundidad en la que no hace falta demasiado para llegar. Solo hace falta conocer las bases fundamentales del ser humano, que son el amor y el respeto, y que cuando somos niños dependemos de un adulto. Solamente hace falta saber eso. Y si utilizamos la mente para darnos cuenta de que funcionamos con ese patrón, ahí es donde podemos pasar de la mente al sentir. Y cuando sientes, realmente sientes que si tu padre no es feliz porque tú no eres abogado, el sentir te dice que tu padre se apañe. Sí, es que no es ni siquiera un concepto. Sí, Eva, sí. Es un sentir porque además probablemente tu padre te está haciendo eso porque él tampoco hace lo que quiere Claro. y también quería que su padre se sintiera muy orgulloso. Por eso antes decíamos que si no le ponemos luz a eso, lo seguiremos repitiendo y seguiremos Sí. diciendo lo mismo y seguiremos haciendo lo mismo. Y hay que atreverse, amiga. Esta vida es para atreverse. Atreverse a ser tú y atreverse a comunicar con amor y respeto lo que sientes y a que tu vida no dependa. Y en nuestra generación, nuestras madres y nuestros padres son la generación, porque vienen de un momento delicado, sus padres vivieron un momento delicado y son la generación de la familia de estar unida. A toda costa. Y tú has de ser Como mi sea. hijo y muchos de ellos te dicen que yo te he traído al mundo para que cuides de mí cuando yo sea mayor. Y lo dicen y lo creen. Para eso he tenido hijos. Y eso es una carga muy grande, Qué porque fuerte, la tienes sí. ahora porque la tenías también de niña. Entonces es importante encontrar el equilibrio, amiga. Si- Siempre lo digo, el miedo y el medio tienen las mismas palabras, las mismas Las mismas letras, letras. solo cambia cuando ya tienes miedo es tarde. No pasa nada, volvemos al sentir. Siente el miedo profundamente. A mí, sentir el miedo profundamente de quedarme sola, abandonada, pobre, debajo de un puente, morirme, tener accidentes, todos esos miedos son los que me han llevado a estar aquí ahora. Profundizar en ellos, no intentar apartarlos, sino profundizar en ellos. Ok, tengo miedo. ¿Y qué? ¿Voy a quedarme en una, yo qué sé, en una habitación cerrada para que no me pase nada? No, esa no es Claro. forma de vivir. ¿Me puedo Sí. morir? Sí. ¿Me pueden pasar cosas? Sí. ¿Mi madre me puede dejar de querer? Si te quiere de verdad, no. Pero si la mujer también tiene sus movidas y está condicionada, pues sí, puede ser que te deje de hablar. Porque, porque digas que te gusta, yo qué sé, que quieres ser hippie. Y te deje de hablar porque ya no quiere una hija hippie. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Y amiga, pasa, ¿eh? Entonces, interiormente, ¿qué tenemos? Un patrón de contentar a los demás. Y para contentar al otro necesitas cortar tu sentir. Porque es así de claro. Es decir, o pinto la pared, que es lo que me apetece, cuando tengo 8 años y me acaban de dar por primera vez unas témperas, ¿no? Esas así con agua que son tan guays, Sí. y se me hace la hoja pequeña y me pongo a pintar la pared, o contento a mi madre. Entonces, corto el sentir de lo que yo realmente haría ahora mismo, que es pintar la pared, y contento a mi madre. Y así estoy hasta que le pongo luz, contentando a los demás. Sacándome a mí de la ecuación, porque no pasa nada si complaces a alguien con placer, placer común, dos, bueno, o más, con placer. Si tú te incluyes en la ecuación, pero si no te incluyes, amiga, yo he llegado a cenar 2 veces en mi vida pasada, que le llamo. Lo prometo. He llegado a cenar 2 veces por complacer y también porque no sabía mucho decir que no. También se me daba muy mal. ¿Qué estás haciendo pensando en el resultado que va a tener lo que haces? Porque este chico está haciendo eso porque piensa que haciendo eso va a obtener el resultado de la validación de su padre. Claro. Eso solo se puede pensar, no se puede sentir.
Si lo sientes, no tiene sentido. Su padre ha traído un hijo al mundo para que el hijo tenga su vida. Los hijos no son de los padres, los hijos vienen a través de los padres, pero no son de los padres. Entonces, si lo sientes, para conseguir, es lo mismo que hablábamos al principio, para conseguir que alguien se vista de bosque, de verde, y se vaya a matar a otro país, necesitas haberlo dogmatizado mucho y hacerle pensar mucho en lugar de sentir. Si siente, no mata a nadie, a menos que sea en Bloqueado su defensa propia. sentir, claro. Es la única manera de que consigues eso. Para conseguir que alguien le venda a una mujer mayor que lleva toda la vida ahorrando y que meta sus ahorros en una mierda de fondo que en teoría está avalado por el Estado y no sé qué mierdas, y luego resulta que eso es una estafa y la deja sin dinero, para hacer eso sabiéndolo, hace falta que cortes el sentir. Y para esto es exactamente lo mismo. Tú no te dedicarías a contentar a alguien si sientes. Solamente a alguien, me refiero. Sí, Claro, contentarías, pues porque estamos todos dentro y nos contentamos. O sea, tú estarías en la ecuación, no estarías fuera de la ecuación. claro. ¿Sí? Para eso hace falta pensar y autoconvencerte, amiga, cuando hablas con alguien que te está diciendo algo que no quiere hacer y se está autoconvenciendo y se puede ver muy fácilmente. Así que si escuchas tu diálogo interior, verás cuando te autoconvences de algo. Claro, eso está bien porque si lo hago así y estoy un tiempo, pues mira, aunque sea un sacrificio y me cuesta un esfuerzo, pero claro, después, pero ¿qué forma de vivir es esa? ¿Qué forma? Es que eso no es vida, eso es de zombies, de máquinas, de programas de ordenador. Si hago esto, me saldrá esto. Si hago esto, me saldrá esto. No, señores, la vida no es así. No es así, se sabe que no es así, se siente que no es así. Sí. Ahora me vino lo que quería decir al comienzo, que no me venía la palabra. Reproducción en serie. Mm, Que es todo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eh, Eva, me encantó lo que dijiste, que esto de que para contentar a otros necesitas cortar tu sentir, porque es así mismo. Y como madres o padres, educadores o referentes adultos para algunos niños, eh, yo creo que ya conté en uno de estos encuentros de una mamá que una vez yo me fui a su casa, una amiga mía, y su hijo estaba corriendo, jugando, saltaba, estaba ahí, le decía, vení a saludar a la tía, y él, hola, desde allá, vea, no, vení a saludar a la tía. Yo le digo, déjale que juegue. La tía Patti se va a poner muy triste si vos no venís a saludarle. Y yo, no, espera. Yo estoy muy contenta, yo no estoy triste, y mi felicidad no depende de que tu hijo me venga a saludar o no. Y viene corriendo el nene, Eva. Cuando le dice eso, viene corriendo y yo le agarro y le digo, yo estoy muy feliz porque te estoy viendo jugar y que ya me saludaste cuando llegué. Yo no me voy a poner ni más feliz ni más triste porque vos vendas. Ah, bueno, me dijo y se fue. Desde esa, estamos manipulando emocionalmente desde esa edad sin darnos cuenta. Obviamente la mamá no tiene la intención de manipular a su hijo, pero después ese niño va a ser este que contaba, este adolescente que elige algo para contentar a su mamá, a su papá, porque su papá se va a poner muy triste o muy, o sea, desde los tres que escucha ese mensaje, obviamente está pendiente de qué decisiones le ponen contento a su mamá o a su papá. Y además, en ese ejemplo justo hay un detalle muy interesante y es la incongruencia que viven los niños a este respecto, porque para ellos muchas veces una tía o una amiga de la madre o da igual, aunque le hayan visto alguna vez, es una completa extraña y le estás obligando a hacer algo que él lo que necesita es poder respetar su espacio y poder decidir sintiendo a quién se acerca y a quién no. Porque obligarles a hacer eso y luego decirles que no hablen con extraños o que no le abran la puerta a extraños es un choque bastante grande en ese sentido, porque ¿qué hago? Me fío del sentir cuando tú me lo dices. ¿Sí? Si resulta que coincide y yo quiero saludar a alguien y está todo bien, y si resulta que no, tú me obligas a hacer algo.
¿sí? Y no le puedo abrir la puerta a los extraños, que a lo mejor es el vecino que te quiere ayudar, ¿sí? Claro, Y ahí es otro de los detalles que hace que las guías siempre las tengamos fuera. Es decir, yo no me puedo guiar por lo que siento a la hora de relacionarme con alguien o de saludar a alguien o de darle un beso a alguien o de darle un abrazo a alguien, sino que lo que yo haga depende de lo que mi madre, en este caso, me diga que haga. En contra de mi sentir, sí, que eso es altamente peligroso. Porque luego como lo habré tapado tanto, estaré al lado de alguien que a lo mejor, por lo que sea, tiene una intención diferente a la mía y voy a aceptar su intención. aunque yo no lo sienta, sí. Y eso Que, está que, a la eh, orden del día, es algo común, es algo que ocurre muchísimo. Tú estás y con es- alguien adulto y te dices que voy al trabajo y hay un mal rollo. ¿Y para qué vas? A un sitio que hay mal rollo. O haz algo para que no haya mal sí, rollo. No, es mi sí, trabajo. claro, así mismo, Eva. Y lo que hablamos también muchas veces acá, el tema de ¿cómo se dice? Valorar o premiar la obediencia, que también tiene que ver con eso. Qué obediente vino, le saludó, le abrazó a la tía, le dio un beso. También se lo olía a abrazar y a dar besos a extraños. Esa incongruencia que decís es brutal. No hables con extraños, pero sí venía. Abrazarle, darle un beso a mi amiga. Claro, es otra de las formas de anular el sentir y al final, necesitas en las relaciones pensar si a mi madre le va a gustar mi novio o no. Que es que hay gente que tiene novios que le gustan a su madre. ¿Sí? O sea, acaba siendo algo conceptual en lugar de un sentir. Y, y eso de extra anula la intuición también. Porque si Claro, anulas el sentir, acabas anulando la intuición. sí, Y esta forma de obedecer a los semáforos en rojo hace que los atropellos se den en los semáforos en verde. Los, los, Hay más atropellos con los semáforos en verde que en rojo. ¿Por qué? Pues porque cuando no está sabía, rojo, ¿eh? no sabía ese dato. Claro, cuando el semáforo está en verde, ¿tú qué haces? Como buena Claro, adoctrinada que eres. sin mirar, sin pensar, sí. Si decides cruzar un semáforo en rojo, porque lo decides, ¿qué haces? Miras. Son muchos ejemplos y además hay gente que, ¿no? te defendería, ¿no? No se puede pasar un semáforo en rojo. Y luego puedes ver un montón de seres adultos parados en un semáforo en rojo que está puesto para los peatones y que lo ha puesto, se ha olvidado de ponerlo en intermitente y lo va poniendo en rojo y en verde y no hay nadie, ni puede pasar nadie, y lo ves ahí parado a las 3 de la mañana cumpliendo y obedeciendo muy bien. Y luego si le preguntas te dicen dos tonterías. Una es que claro, si todo el mundo se lo salta, entonces esto será un caos. No sé qué tiene que ver una cosa con el sentido común. Y dos, ya me vendrá. Y lo otro parecido a eso, que ahora estamos con el tema del cubreboca en el auto solo, vi miles, una persona sola adentro de su auto con cubreboca. Amiga, eso es una evidencia de que hay un intento de estupidizar altamente al ser humano y no dejarlo pensar por sí mismo. Sí, Es una evidencia grave, porque además estamos hablando de quitarse voluntariamente la capacidad de respirar. O sea, es grave, es decir, es un elemento grave, sí, porque yo por eso lo llamo bozal, ya no lo llamo ni cubrebocas, lo llamo bozal directamente, porque elimina la posibilidad de pensar y cada vez más.
cada vez elimina más la posibilidad de sentir, porque Claro, tú necesitas la microexpresión de alguien cuando estás comunicándote para poder sentir. Y es contra todo sentido común y contra toda prueba científica, además. sí, Sí, porque eso se consigue gracias a haber domesticado durante 200 años, un poquito menos, 150, a los niños, diciéndoles quién le dice lo que tiene que hacer. Porque quien te dice que tienes que hacer eso, no hace eso. Porque cierto. la sociedad de la domesticación está basada en haz lo que yo diga y no lo que yo hago. Y para hacer Sí, eso necesitas no sentir. Si sientes, no haces eso. Si sientes, total. no te autosuicidas. No, Cierto. ¿sabes? A veces parece tan fácil y luego no. Luego habla con alguien que realmente esté metido en que solamente utilice un pensamiento dogmatizado, es decir, que le hayan dicho lo que es la verdad y la que no, y que no lo haya cuestionado. Hostia, son trenes, son mercancías, es como, pero tienes que hacer esto porque... Y todo es lo mismo, todo es obligación, todo es militarismo, todo es... y no tiene ni un solo fundamento, ni un Sí. solo fundamento, ni de sentido común, ni científico, ni por supuesto experimental, es decir, no tiene nada que ver con la experiencia, Sí, tiene que y eso ver con la domesticación, sí. que viene también, la raíz de todo, de esa obediencia ciega, sin cuestionamiento, también viene de la famosa frase, porque yo te digo, porque soy tu padre, punto. No cuestiones, no preguntes, no muestres incomodidad. Eh, no puedo creer que llegamos de nuevo al final, Eva. Pero si estamos empezando ahora, amiga, lo bueno, lo de mientras vivas Impresionante. bajo mi techo, harás Sí, lo que yo quiera. Claro, lo mismo, como dominan el mundo y se creen que el mundo es suyo, mientras vivas en el mundo, vas a hacer lo que yo claro. te diga, ¿no? Estas son las reglas. Y sí, 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 y se hace, ¿eh? No, oye, no, no, sin problema, no, no sé. Hay mucha gente que piensa, y hay otra que no, obviamente, esa que has descrito antes, no. Vale, no me enrollo más, que sí. tenemos más días, amiga. Tenemos más días para seguir enrollándonos. Todo lo que quieras. Mari, muchas gracias a ti, preciosa, por habernos inspirado a hablar Sí, de a esto. este tema, este es tu pedido, Mari. Gracias a todos y todas los que se conectan, comentan, mandan buena energía, buena onda. Y gracias a vos, amiga. Estos espacios son cada vez más enriquecedores y que alimentan el corazón, el alma y el espíritu. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, amiga, por permitirnos profundizar en cosas que son realmente importantes para que los seres humanos se atrevan a ser quien son y se atrevan a vivir en función de sus valores esenciales y primordiales, que son los que compartimos todos y todas. Así que gracias a ti por el espacio y gracias a todas por tantos corazones. Sí, qué gusto ver tantos corazones. Gracias, Gracias, amiga. amiga. Nos vemos el Te jueves que quiero. viene. Yo también. Nos vemos el jueves. Chao. Chao.